Comenzamos Puntos de Vista en el Día de la Felicidad. ¿Qué es la felicidad? ¿Influye en esto un factor? ¿Varios? ¿Chile es un país feliz? Bueno, hay un ranking internacional que dice que es el más feliz de Sudamérica. Lo vamos a analizar, lo vamos a ligar también a lo que pasa acá en nuestra región del Biobío, Concepción, el Gran Concepción. Me acompañan esta noche para hablar de este tema el señor Leonel Pérez, arquitecto, doctor en urbanismo, decano también de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía de la Universidad de Concepción. Leonel Pérez, bienvenido. Muchas gracias, gracias por la invitación. También nos acompaña Gonzalo Espinosa, psicólogo, magíster en convivencia y formación ciudadana de la Universidad de Concepción. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Bueno, es un gran tema y la gente no se pone de acuerdo. Ahí escuchábamos una encuesta que se hizo ahí a la rápida, en el reporteo de nuestra nota, obviamente, para también escuchar la opinión ciudadana, y había de todo. Voy a comenzar por ti, Gonzalo. A ver, ¿qué te parece ese estudio internacional que sitúa a Chile como el país más feliz de Sudamérica? O sea, entramos en la reflexión sobre cómo se ha construido el concepto, ¿no? Estos indicadores que van desde factores tan económicos como el Producto Interno Bruto a elementos de políticas públicas como el apoyo social o incluso el nivel de corrupción en los países. Claramente, hablar del concepto de felicidad implica una conversación que la filosofía viene teniendo hace miles de años, ¿no? Sería un atrevimiento enorme tratar de hacer confluir en una pequeña cantidad de indicadores una reflexión que claramente lo supera. Ahora, sin embargo, sí pareciera ser que está apuntando a distintos aspectos de la vida de la persona en comunidad y en lo que son los países mismos, digamos, más que las decisiones personales que se van tomando, ¿no? Tiene que ver con la construcción del mismo país. ¿Tú le das validez a este tipo de estudios? Creo que la validez está dada en tanto que las personas sienten, digamos, hay una coincidencia entre lo que arrojan estos estudios y lo que sienten en la experiencia personal. De pronto veíamos hace un momento en las noticias, en el segmento noticioso, que las personas hablaban de que existía la felicidad, que estaba vinculado con otros indicadores también, como la familia, como el poder desarrollarse, el participar con la gente que se ama de las actividades que se consideran valiosas. Claro que esto afecta, diríamos nosotros, que podrían ser condiciones de un contexto que favorece una vida a la que pudiéramos llamar feliz, ¿ya? Sin embargo, pareciera ser que apunta más bien a una mirada de la felicidad que se le entiende como una carencia de conflictos, ¿no? O una seguridad social en la que si hubiese algún imponderable, yo tengo una comunidad, un Estado y unas herramientas y mecanismos que me permitan a mí subsanar los efectos de una situación adversa, tanto desde un elemento telúrico o algún incendios forestales que hemos tenido tanto lamentablemente, hasta la situación de la desgracia personal de una enfermedad o de un fracaso matrimonial, etc. Claro, ahora, Leonel, en lo macro, en lo general, estos indicadores se fijan mucho en lo que pasa en los países vecinos. Y es ahí donde nosotros sobresalimos. ¿Qué te parece a ti este tipo de estudios? Sí, mira, yo creo que hay una satisfacción de ciertas necesidades funcionales, como el derecho al habitar, el derecho a la vivienda, ¿no? También algunos derechos mínimos como un sistema de salud que con todos sus problemas más o menos tiene unas ciertas estabilidades que ciertamente nuestros vecinos en algún momento o de su historia reciente carecen. Pero creo que digamos, si uno lo mira desde el punto de vista del espacio, que es un poco lo que me interesa desarrollar a mí, creo que faltan algunos otros indicadores, por ejemplo, el arraigo a los barrios, el sentido de pertenencia con su propia ciudad. Creo que esos indicadores, digamos, anclados espacialmente, podrían dar más luces de un concepto de felicidad que fuera más completo. Es decir, cumplimos unos mínimos en relación a nuestros vecinos, pero si pudiéramos desarrollar o completar estos estudios con mediciones espaciales, creo que los resultados serían ciertamente diferentes. Y respecto a ese punto, ¿cómo estamos como país, como región, el espacio urbano?
¿La gente vive cómoda, bien, o ahí hay un factor a poner atención y que no lo consideran los estudios internacionales? Sí, yo creo que hay un... Porque también vemos mucha queja de la ciudadanía. Sí, yo diría que hay una satisfacción. Hay un avance. Hay un avance, hay una posibilidad de acceso a la vivienda. A la vivienda entendida en su sentido más amplio, departamentos, casas, Sí. que desde hace muchas décadas Chile no tenía. Lo que quizás merma es que esos avances en índices de producción de vivienda, de acceso al crédito, están de alguna manera opacados porque la producción de barrios y la producción de vivienda es una producción que de alguna manera oculta las entidades de los barrios, opaca el sentido de pertenencia, porque son producciones en serie del espacio íntimo, de la casa, del barrio. Y eso puede generar frustración y el antónimo de la felicidad. Claro, puede generar un sentido de anonimato, un sentido de no vivir la ciudad cuando tú generas mucha vivienda, muy confortable por cierto, generas mucho acceso por subsidios, etcétera, pero no estás pensando en el producto, en el resultado final, que es la ciudad. Cuando te faltan espacios públicos, cuando tienes edificios o barrios hiperdensos que dan sombra al vecino, cuando tienes barrios o conjuntos o edificios en el centro que de alguna manera están desplazando a los vecinos originarios, no tienes con quién convivir, te encuentras de un modo autista en un barrio donde huyen o se desplazan los vecinos y no tienen los equipamientos o servicios que van desapareciendo, el pequeño comercio, por ejemplo. Sí. ¿Qué opinas tú, Gonzalo? ¿Influye el espacio, el lugar donde uno habita? O sea, definitivamente porque por más que queramos habitar en la virtualidad, en la actualidad, con las redes sociales, con los juegos en línea, etcétera, finalmente el encuentro con el otro es lo que termina generando un sentido de pertenencia, un sentido de identidad. Me permite a mí sentirme parte de un todo mayor que me da un nivel de seguridad existencial que no me da la construcción misma, que no me da la seguridad económica, etcétera. Y lo vemos porque cómo cambian las comunidades de los edificios, de las poblaciones y los barrios cuando viene alguna emergencia, como un temblor, lo conversábamos en un momento, o algún otro tipo de emergencia en donde volvemos a un funcionamiento que está desprovisto de un montón de códigos culturales modernos, volvemos a encontrarnos como ciudadanos y ciudadanas y empiezan a importar de nuevo las cosas que siempre han sido importantes. Y es curioso cómo uno puede, a pesar de vivirlo con una sensación casi como de culpa, extrañar algunos momentos de aquellas situaciones que se derivaron de situaciones de emergencia, ¿no? Uno extraña de pronto ese de encontrarse con los vecinos y vecinas, a comer la carne que se está a punto de echar a perder, a encontrarse un poco despojado de los roles, de los horarios. O sea, ¿tú etcétera. crees que uno es más feliz colectivamente que individualmente? Yo creo que eso ya está absolutamente comprobado. Y no porque se haya comprobado que vivir comunitariamente es mejor, sino porque hemos comprobado lo que le produce al ser humano vivir en solitario, ¿no? Entonces, Se dice que el chileno es individualista. sí, No sé si puede ser que hay un grado alto de compenetración en el entorno, con el vecino, en el barrio. es que ese concepto de individualismo es curioso porque para ser individualista primero tengo que sentirme individuo, ¿ya? Tengo que sentirme en alguien que posee una identidad diferenciada de otros y otras. Y yo creo que allí tenemos nosotros una gran carencia, porque en realidad cuando llega el minuto de preguntarnos algo tan simple como cómo estoy o qué es lo que quiero en este minuto, en realidad se vuelve una pregunta difícil de responder. Yo creo que más que individualismo estamos en, si se me permite, un solitarismo, ¿no? En realidad, en donde yo siento que lo que yo quiero no es compatible con lo que otros quieren. Y finalmente estamos nosotros en una situación en donde nos encontramos con la señora en el supermercado que va a ir a pesar las verduras y empezamos los dos con el carrito de supermercado a ver quién llega primero. Empezamos a competir por pequeñas luchas, pequeños espacios, pequeños momentos, porque nos hemos visto desprovistos de la experiencia general de vivir en comunidad, de la protección que eso genera y cómo también los vínculos que yo encuentro en esa comunidad son los que le dan sentido a mi vida, me permiten darle sentido al dolor, al sufrimiento y al sacrificio, que no es una mera amputación. El sacrificio es que cuando yo postergo algo en vistas de algo mejor. Cuando la comunidad desaparece, cuando el otro desaparece, yo desaparezco. Leonel, y para ser feliz, ¿qué necesita tener
una familia respecto al área que tú manejas. Sí, yo creo que Más allá de la vivienda, la salud y la educación, el entorno, tratando de unir el análisis que hacía nuestro compañero Gonzalo. Sí, yo creo que es lo que un antiguo, digamos, estudioso, Henri Lefebvre, decía, el derecho a la ciudad. Yo creo que el derecho a la ciudad hoy día está reflejado en el derecho al barrio, el derecho a los espacios colectivos. Qué interesante. ¿Y existe ese derecho actualmente? ¿Se implementa o nos quedamos en el derecho a la vivienda? Yo creo que tú has sintetizado muy bien ese punto, porque muchos de los subsidios, asignaciones, tienen un sentido de individuo, cuando mucho al grupo familiar. Pero es cierto que en los últimos años diversos programas de gobierno, de los ministerios, apuntan a mejorar los barrios, y es porque de alguna manera ese sentido de pertenencia y de dominio de un barrio, de lo colectivo, ha sido descuidado por la sociedad en su conjunto, por el Estado en su conjunto. Por cierto, también por el mundo privado. Estamos produciendo mucha vivienda y poco barrio. ¿Pero alguien influye en eso o es un efecto, digamos, que se iba a dar por el sistema económico capitalista, neoliberal que tiene nuestro país? Yo creo que indudablemente el sistema en que estamos inmersos fomenta el éxito de los logros individuales y personales. Y a partir de ese punto, cuando se perpetúa por mucho tiempo estos incentivos, es cuando se pierde el sentido de lo colectivo, el sentido de lo comunitario. Creo que ahí digamos, hay un trabajo o un modo de vida sostenido que apunta mucho más a lo individual que a lo colectivo, donde el sentido de barrio, el sentido de espacio público se ha perdido. Tenemos que ir a la pausa. ¿Y eso se va cambiando paulatinamente con políticas públicas? Y también con las comunidades que hoy día están expresando una demanda por aquellos colectivos. Perfecto. Hacemos una pausa y luego volvemos porque la conversación está muy interesante. Somos una universidad soñada y construida desde concepción. Y pronto cumpliremos 100 años. Pero la obra iniciada con entusiasmo y audacia se prosiguió con constancia inquebrantable. Un siglo con espacios para todos. Algunos aprendieron a caminar, a andar en bicicleta, a estudiar y sí, también a casarse. Esta es la casa de mentes luminosas, artistas visionarios, rebeldes, científicos adelantados a su tiempo, ciudadanos de espíritu libre. ¿Por qué la gente de esta universidad no puede estar quieta? Vamos a recibir juntos el próximo siglo. Somos la generación centenario. Felicitamos a Luis, Nancy, Héctor, Lorena y a los más de 80 ganadores que han dicho chao jefe para toda su vida. Juega Kino con todo para que tú también puedas decir ¡chao jefe! A 10 minutos del centro, en el kilómetro 1.4, camino a Penco, se encuentran las canchas del fútbol profesional del Club Deportivo Universidad de Concepción, el cual posee un sistema de base elástica o shockpad que disminuye el riesgo de lesiones. Por ello, los profesionales las prefieren. Además, se cuenta con cafetería, amplios estacionamientos, camarines completamente equipados, fácil acceso, seguridad las 24 horas, excelente iluminación, primeros auxilios y un doble sistema de drenaje que permite jugar bajo la lluvia. Reserva tu cancha en www.cdcampaniludec.cl. Campo Deportivo Campaniludec, donde entrenan los profesionales y juegas tú. Ven y junta tus ideas con otras que están cambiando el mundo. Del 20 al 23 de marzo, únete a la energía que transforma y sé parte del Festival de Innovación Social más importante del sur de Chile. Charlas de mentes, FIS Niños, speakers internacionales y mucho más. Ven a FIS.
Gracias por seguir ahí con nosotros. Continuamos hablando de la felicidad, en este Día de la Felicidad. Gonzalo, según lo que tú has podido constatar en tus trabajos, en tus investigaciones, en el trato personal con la gente, ¿qué factor influye más en ellos para decirse feliz o no feliz? ¿O estamos hablando de los diferentes factores que ya hemos comentado a un mismo nivel? ¿O la gente ve lo material, la salud, mira, y es los curioso, hijos? Es curioso porque cuando la pregunta es al aire, cuando preguntas a la masa, cuando Cuesta como preguntas al anclarla. colectivo, el colectivo te va a decir, no, falta estas cosas, Sí. estamos carentes de esto, aquí y allá, ¿cierto? Pero cuando bajas a la intimidad y le preguntas a la persona cara a cara si es feliz o no, la respuesta suele ser sí. Porque en la intimidad yo me permito expresar o mostrar o develar otros espacios que en la colectividad, y no en el barrio, sino en lo meramente colectivo, no voy a mostrar. ¿Se da más el sí que el no en esa Sí, pregunta? Yo creo que en términos generales sí. Porque finalmente... ¿Pero a regañadientas o no? No, yo diría ¿Al que- contrapreguntar? Yo creo que tiene que ver con cuando la persona se le da la oportunidad de preguntarse efectivamente Claro. si está feliz o no. ¿Sí? Yo puedo estar contento o descontento, cómodo o incómodo, agradado o desagradado. Pero esas son situaciones propias de la vida y una persona puede ser feliz aún estando incómodo, ¿sí? Aún estando desagradado. Es más, nosotros hemos tendido a homologar lo bueno con lo hermoso, con lo agradable, con lo sabroso. Y muchas veces, sobre todo para aquellos que han tenido abuelas con secretos de campo, mientras más amarga es la medicina, mejor es su efecto, ¿no? Entonces, lo cómodo, lo agradable, lo sabroso no necesariamente se condice con lo bueno. Y hemos perdido la posibilidad entonces de soportar lo malo en pos de lo bueno. Y la convivencia en los espacios barriales tiene eso. Yo debo soportar, qué sé yo, la música fuerte del vecino, debo soportar a los niños jugando en el Pero nos patio. cuesta, ¿eh? Claro, pero nos cuesta también porque no somos conscientes de lo que tolerar eso termina produciendo. ¿Cuál es el gran efecto rebote de eso? Que es constituirse en una comunidad, es sentirse seguro, es saludarse, es apoyarse en los momentos de dolor y también de celebrar los momentos de alegría. Entonces, eso es lo que va enriqueciendo el día a día. Las personas suelen tomar conciencia de su felicidad, del nivel de felicidad que tenemos, cuando se atreven a preguntárselo de verdad. Cuando lo hacen una encuesta... Claro, con eso está evaluando al gobierno, con eso está evaluando al alcalde, con eso está evaluando a sus padres, a sus profesores. Pero cuando llegas al momento de la intimidad, la probabilidad de que su respuesta sea sí, soy feliz, aumenta significativamente. Ahora, en esa meta de lograr una vida tranquila, feliz, satisfactoria, como la gente quiera definirlo, en comunidad, vemos también casos que hablan de lo contrario. Gente que, por ejemplo, ante ciertos proyectos económicos que se cruzan con el medio ambiente, la gente da un grito de auxilio a los tribunales de justicia. Lo vemos en Coronel, lo vemos en Quintero y Puchuncaví. Bajo ese prisma, ¿qué está pasando ahí? Cuéntame, Leonel, ahí se superponen dos derechos, el derecho, no sé si el derecho, pero la facultad del Estado de Chile de crecer. Pero pasa que la Carta Magna reconoce el vivir en un entorno libre de contaminación, por ejemplo. Sí, y no solo eso, que ya es una aspiración totalmente legítima y elemental, sino que también hay derechos, como decía hace un rato, a la identidad, a vivir, digamos, en espacios que tengan su historia, que conserven su historia, que conserven, por cierto, su ambiente natural, como los que tú has mencionado. Hoy vemos, por ejemplo, en el Gran Concepción movimientos como Defendamos la Remodelación, ¿cierto? O movimientos que defienden el patrimonio, como es, digamos, la Mesa Ciudadana para el Patrimonio en Tomé, que tienen que ver con aquellos intangibles que son la historia entendida como un ambiente urbano que se ancla en determinados edificios, en determinados barrios. ¿Y como país estamos bien o mal? Yo creo que estamos al debe, como se dice coloquialmente, porque hemos entendido el progreso como construcción material. Y en muchos casos el progreso, como lo han entendido países más desarrollados, muchas veces significa preservar ciertos hábitats que reflejan lo comunitario.
como los que mencionaba, que a veces están anclados en un edificio, que lo miramos como patrimonio, algunos lo miran como una cáscara, otros lo miran como una reliquia, pero la verdad es que en esas materialidades es donde se ancla lo histórico, la memoria. Usted nombró el caso de la remodelación Paiscaví. Sí. Ahí vivía gente de manera muy tranquila y de la noche a la mañana, con un proyecto comercial, se cambia toda su opinión y su sentir, que lo lleva incluso a la calle a protestar. Claro, eso es un cambio en su ambiente. Eso es lo que no hay que hacer. Exactamente, un cambio en su ambiente de vida que es violento y que los códigos de lo que se entendía, más allá de lo jurídico, como un espacio común, como un área verde, de un día para otro es violentado por una acción que tiene digamos, algún aspecto económico detrás. ¿Qué le parece a usted este proyecto de este gobierno, pero también venía trabajando en ello el anterior, de integrar socialmente viviendas para familias vulnerables que convivan con gente que tiene más recursos? El alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, lanzó esa iniciativa, pero también ya tiene el apoyo a nivel de gobierno y se está haciendo en algunos sectores, pero genera también el rechazo de algunos que temen a esa integración. ¿Es un buen camino aquel? Yo creo que es un camino que debiera ocuparse más seguido. ¿Eso evita la segregación social? Es justamente lo contrario a la segregación, es la integración no solo de familias con un determinado tipo de renta o de acceso a bienes y servicios, sino que también integra la ciudad en su conjunto, porque la ciudad por esencia los ambientes urbanos son ambientes que son necesariamente diversos. Lo que decía Gonzalo, la capacidad de encontrarse con el otro justamente es porque es distinto. Yo puedo encontrar mi identidad porque me por veo un igual no tendría ese efecto. Claro, es una ciudad que es temática, por decirlo de alguna manera. Es digamos, una ficción urbana, porque no es diversa. Vamos a revisar, señor director, el resultado de una encuesta que tiene que ver con el tema que estamos hablando y que la lanzamos como todos los días a través del Twitter de TVU Noticias. Hoy es el Día Mundial de la Felicidad. ¿Eres feliz? Pregunta directa. 53% dijo que sí, el 47% dijo que no. Está bastante disputada esa encuesta, Gonzalo. Sí, yo creo que, sin embargo... Gana la opción de la felicidad. No quiero por el solo hecho perseverar en la idea, sino que finalmente también en algún minuto hay que reconceptualizar un poco lo que entendemos por felicidad, ¿no? O sea, hay ciertas palabras que son grandes contenedores de muchos significados, y en el concepto particular de la felicidad, separarla de la alegría, por ejemplo, porque hay personas que tienen esta idea de que en realidad no existe la felicidad, que existen momentos felices, cuando en realidad lo que podríamos decir es que existen momentos de alegría, pero la felicidad es una condición más o menos estable, ¿no? Y en ese sentido, la felicidad no va a brotar, sino de la capacidad que tengamos de tomar conciencia de si estamos siendo felices o no. Cuando uno se lo pregunta en el fuero interno, finalmente, en realidad necesito eso por lo que estoy luchando, estoy tan involucrado en esta causa, realmente es tan significativa para mí, y en ese minuto empiezan a aparecer otros niveles de franqueza personal y te vas dando cuenta que en realidad no, hay ciertas cosas, ciertas luchas que las hago para agradar a mi padre, para agradar a mi jefe, pero... Ese es el consejo que tú le darías a la gente si es que estuviéramos en una consulta con Gonzalo acá, el autoexaminarse, reflexionar y determinar lo que realmente es importante para uno y lo que no. Si me permites, yo diría que el acercamiento es más gratuito. No voy a ir a mirarme para contrastarme o evaluarme con ciertos estándares culturales que por Dios tampoco han surgido de grupos o personas que estén interesadas en mi bienestar. Finalmente, lo que nosotros consideramos como éxito ha sido impuesto por un mercado que no quiere tu satisfacción, te quiere insatisfecho, ¿no? Para que sigas participando del ciclo. Claro. Entonces, finalmente, el tema es, más que ver si que lo que tengo se ajusta o no se ajusta, es ver lo que tengo, amar lo que hay y después ver qué se hace con eso. Porque finalmente no se trata tanto de si lo que tengo pertenece a lo deseado por otros o no, sino finalmente qué frutos voy a poder yo sacar de eso
¿Y qué voy a poder hacer con eso? Por eso no tiene que ver tanto la felicidad o la libertad con la cantidad de opciones que tengo, sino con la libertad única de poder expresar aquello que ya soy, ¿no? Y en ese sentido encontrarme con otro, me parece maravillosa la palabra del barrio, ¿no? De aquello que es cotidiano, de comprar el pan, de ir juntos al colegio. Perfecto, se entendió. Gonzalo, se nos acabó el tiempo. Te agradezco tu visita. Para mí la invitación a Puntos de también. Vista. Muy interesante tu aporte. Muchas gracias. Y también, Leonel Pérez, le agradezco el haber venido. Esperamos tenerlo en una próxima oportunidad. Acá tratamos muchos temas de ciudad, así que le vaya muy bien y muchas gracias. Encantado. Y a ustedes también, amigas y amigos, un abrazo. Nos vemos mañana acá en TVU.